Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy con nosotros Erika Cyranda, estilista profesional, pero también todo un personaje ya en la era digital. Vamos a platicar con ella de aprendizajes, de retos y sueños que aún tiene por cumplir. Erika, bienvenida a Cuenta Regresiva. Muchas gracias. Perfecto, excelente. Muy bien, muchas gracias. Contentísima por la invitación. Gracias a ti por hacer espacio en la agenda y platicarnos más acerca de ti, tanto en lo personal como en lo profesional. Y bien, vamos a comenzar justamente como lo solemos hacer en Cuenta Regresiva. 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Lista? Listísima. Venga, excelente. La primera de ellas en 1 minuto, justamente para que la gente conozca más acerca de ti. ¿Quién es Erika Cyranda? Claro, pues mira, yo soy una estilista profesional, ya con más de 16 años de experiencia en el mundo de la belleza. Tengo un salón de belleza donde nos especializamos en cabello rizado. Atendemos también cabellos ondulados, afros y demás texturas naturales. La segunda pregunta es justamente de dónde surge y cómo es que surge el tema de especializarte en los rizos. Principalmente porque las rizadas por mucho tiempo fuimos muy incomprendidas, porque la mayoría de los salones te querían cortar el cabello y forzosamente para que luciera bien tu cabello lo tenían que planchar. Entonces, ¿por qué no dejar un corte que se viera bien al natural? Por eso principalmente porque había muchas personas incomprendidas que no podían lucir su cabello natural, que lo tenían que forzosamente planchar. La tercera pregunta en 1 minuto, ¿en qué momento nace el espíritu, el impulso de querer emprender y cuál fue justamente tu primer emprendimiento? Siempre he sido estilista. Estudié a los 15 años, okay. Entonces terminé como a los casi iba a cumplir 17 y principalmente porque desde chiquita yo le cortaba el cabello a mis muñecas. Ahora sí que como la Barbie rarita de la película, con esa me identifiqué completamente. Les cortaba esperando que tuvieran una caída bonita y terminaban con las greñas todas paradas. Y pedía siempre el salón de belleza de Barbie, todo lo de que tenga que ver de belleza, desde chiquita me tienen en clases de peinado. Entonces ya desde chiquita traigo ese gusto por la belleza. Y la cuarta pregunta es, ¿qué es lo más difícil de acuerdo a tu experiencia de ser emprendedora? Yo creo que ahora el crecimiento que tenemos ha sido pues complicado, ¿sí? Porque me di cuenta que el crecimiento viene a partir de que tú personalmente, o sea, como persona vas creciendo, ¿no? O sea, si tú no te capacitas, si tú no inviertes en ti mismo, te estancas, ahí te quedas. Entonces, para mí el darme cuenta que era eso, o sea, que era tú crecer para que tu negocio creciera junto contigo, yo no lo sabía hasta después. Entonces, a lo mejor yo me hubiera dado cuenta desde que yo empecé, todavía otra cosa hubiera sido. Pero bueno, gracias a Dios, por algo pasan las cosas y aquí andamos. Bien, con las 4 preguntas bajo cronómetro. Me gustaría hilar a este tema que comentas que no es sencillo y en la teoría es algo que todos deseamos, ya sea como colaboradores o emprendedores. Cuando arrancas algo, lo primero que deseas es que se haga grande, que crezca. Y sin embargo, cuando en la realidad sucede, a veces no estamos preparados o a veces puede ser la razón por la que algo baje las cortinas. En tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó el llegar a ese momento en donde tú pudieras decir, ya estamos creciendo y qué te provocó? Ajá. Mira, por ejemplo, ya es que te comentaba que ya tengo 16 años en esto, ¿verdad? Cuando yo empecé, yo solamente tenía como el pensamiento de ganarme el dinero para poderle comprar unos pañales a mi hijo. Sí, entonces yo no tenía a lo mejor esa mentalidad tanto de crecimiento cuando yo empecé. Yo decía, con que tenga para los pañales y la leche de mi hijo, con eso. Sí, entonces para mí en ese tiempo a lo mejor ganar 500 pesos era para mí, muchísimo. Te hablo no en una sentadita, era en una semana. Sí, entonces para mí era, wow, me está yendo muy bien, ¿no? Ya saqué para los pañales. Sí, entonces el poder tener como para lo que yo fuera ocupando, para mí eso era como lo esencial. Sí. Cuando yo empecé a ver estilistas ya con salones de belleza ya muy grandes, con mucha gente, se me hacía imposible. O sea, yo nada más lo veía literal como un sueño, ¿no? Más no me ponía a investigar cómo le hacían para haber logrado ese crecimiento. Conforme yo quise aprender más cosas sobre de belleza, sí, o sea, por ejemplo, salía alguna tendencia que yo no sabía hacerla, alguna moda que no sabía yo realizarla,
empecé a pagarme cursos conforme me fue yendo mejor en mi salón, ¿verdad? Cuando empecé a pagarme ya capacitaciones, yo creo que me dio me movieron muchas cosas porque ya eran personas que no nada más te enseñaban a cómo hacer un buen corte, ¿no? O a cómo hacer un buen maquillaje, sino esas mismas personas con las que yo tomaba cursos también nos enseñaban a cómo seguir creciendo. Sí, que el salón no nada más era cuestión de volverte bueno en lo que tú hicieras, como en lo operativo, ¿no? Que el corte de cabello, que el maquillaje, que uñas, ¿sí? No era solamente eso, era números, administración, o sea, todo un mundo por detrás, no nada más como lo que sabes hacer, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta de eso, o sea, dije, wow, o sea, todo lo que hay que todavía por seguir creciendo, ¿no? Por mejorar. Entonces, conforme fui tomando estas capacitaciones, también me fui dando cuenta que habían cursos, no nada más para volverte más bueno, sino llevar un negocio bien estructurado, bien establecido. Y es cuando empezó a tomar yo cursos de negocios, jamás en la vida. Yo cuando dejé la prepa, porque no terminé la prepa, sí, yo me salí. Entonces, yo decía, ay, ya, soy libre, ya no voy a estudiar. Yo era malísima en matemáticas, entonces me sentí libre cuando dejé la escuela, te lo juro. Pero cuando entras en este mundo también del negocio, claro que tienes que saber de finanzas y claro que tienes que saber de matemáticas. Entonces ya no era de que si tenía ganas o no, era de que tenía que aprender para ver los números, o sea, para ver si seguíamos adelante, si parábamos poquito. Yo creo que eso fue en el 2020. Y te hablo que ya hace 16 años yo empecé en esto. Entonces, no, tengo apenas 5 años que empecé con cursos de negocio. Y ahí seguimos. Erika, más adelante vamos a platicar sobre la creación de un personaje. Ajá. Pero ahorita la pregunta va en ese sentido. Para crear un personaje necesitas tener completa seguridad en ti misma. Claro. Justamente lo que decías para que estés al nivel del crecimiento del negocio. Sí. ¿Cómo era esa Erika Cyranda que solamente necesitaba, y no es juzgar, simplemente tú lo decías, era mi realidad, yo necesitaba Ajá. 500 pesos a la semana y con eso estaba satisfecha porque me cansaba para los pañales de mi primer bebé? Sí. ¿Cómo era esa Erika a la de la actualidad? ¿Qué cambió, qué quitó, qué es Muchísimo, diferente? muchísimo. Yo creo que hasta en el cuidarte a ti mismo, o sea, por ejemplo, yo no me cuidaba. Tenía una alimentación mala, no me importaba como tal cual llevar una rutina de ejercicio. Sí, entonces, tanto en el cuidarte a ti mismo, o sea, por eso vuelvo a lo mismo, en invertir en ti mismo, Claro. que yo no invertía en mí, o sea, yo veía nada más, pues por mi hijo, o que pues poder salir de fiesta, en que para la cerveza, sí, o sea, yo no me daba como que esa inversión en la mente, ¿no? En mentalidad de crecer. Entonces, actualmente es de que sí o sí, vámonos a entrenar, me cuido súper bien en la alimentación, ¿sí? Y esto más que nada, si tú estás bien contigo mismo, lo vas a reflejar. Lo vas a reflejar y siempre vas a querer lo mejor para ti. Y de hecho, hasta tú te ves bien en el espejo, te sientes bien y lo proyectas a los demás. Y es lo que siempre vas a buscar. O sea, ya cuando te empiezas a sentir tan bien contigo mismo, pues eso es lo que vas a buscar siempre. Seguir creciendo, mejorando. Pero si no, nada que ver a cuando antes de empezar todo este cambio, de hecho, pues yo creo que hasta ni socializar también con las personas, porque me daba pena, era muy penosa, ¿sí? Entonces, el poder hacer las cosas, aún con pena, ¿sí? A lo mejor aunque no estés listo a veces, ¿sí? Pero si te animas, si te atreves a hacer las cosas, también eso yo creo que marca muchísimo la diferencia. Porque hay veces que estamos esperando a sentirnos listos o a sentirnos preparados para poder hacer las cosas, cuando hay veces que ya, o sea, es cuestión de que ya, animarnos, aventarnos para seguir creciendo.
Ese cambio completo como persona, en tus hábitos, en tu forma de pensar, ¿sucedió conforme al crecimiento del negocio o qué pasó en tu vida que te hizo? Porque ahora ya lo registras incluso en tus redes sociales y Sí, vemos claro. que le pones duro a la alimentación y al tema del cuidado en cuanto al ejercicio, pero ¿qué lo Sí. provocó? Lo provocó cuando tuve a mi tercera hija. Yo ya tenía problemas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo, pues para los que pues, no saben, tiendes a subir de peso si te descontrolas y no estás bien controlada con esa enfermedad. ¿Sí? Entonces yo tenía sobrepeso, tenía un dolor de la ciática que me daba cuando yo en los últimos de aliviarme ya tenía mucho peso pues del embarazo, pero pues ya no estaba embarazada, o sea, ya tenía un sobrepeso, tenía el hipotiroidismo. Le daba prioridad al trabajo. En ese entonces yo, te hablo, hace 7 años que empecé con mi vida fit. Entonces, hace 7 años yo empecé a sentirme mal conmigo misma, pero como que no sabía qué era, hasta que empecé a... Me volteé un día a mi carrito de tintes de trabajo, volteé para querer preparar el tinte para mi clienta y ya no pude voltearme del dolor que me dio de la ciática. Y pues eso era del sobrepeso que ella traía. Entonces dije, esto ya no está bien, tengo que hacer algo por mí. Tengo que cambiar alimentación, tengo que hacer ejercicio. Sí, había dejado de hacer ejercicio. Te decía que antes no trabajaba con cita, era lo que me vaya cayendo de gente. Y entonces siempre le daba prioridad. O sea, llegaba la gente y yo seguía atendiendo, atendiendo, atendiendo hasta que terminara. Entonces, había días en los que no comía a mis horas adecuadas y en la noche era de que pues vámonos a las hamburguesas, vámonos a los tacos, era como que lo más rápido que podía hacer, ¿no? En la mañana, que la leche con mi panecito, con mi café. Entonces, no tenía esa información adecuada de la alimentación saludable. Y ya cuando empecé a tener esos problemitas fue cuando dije, tengo que hacer algo por mí. Empecé a informarme de una buena alimentación. Por mí misma me metí a Google y ahí informarme de cómo era alimentarse bien. Empezaba hasta a medir mi comida, ¿no? De que la carne era del tamaño de la mano, verduras y ensalada, 2 puños, ¿no? Grasas y así. Empezaba a medir así mis platillos. Un año me aventé así, bajé 14 kilos y no, pues ya yo me sentía súper bien, ¿no? Pero yo empecé a quedar súper delgada, muy delgada. Yo dije, ay, ¿de aquí qué sigue? Y veo una clienta que no veía hace mucho tiempo en el gimnasio, me la encontré súper marcadita y yo le dije, oye, ¿cómo le haces? Ah, pues voy con un nutriólogo deportivo. Pues me voy con nutriólogo deportivo y me pago instructor personalizado. Sí, y entonces es cuando ya empiezo a ver como que realmente esos cambios y ya no a querer regresar a mi vida anterior. Sí, entonces todo, hasta hasta el rendir bien en tu día a día. Sí. Empecé en ese entonces también ya no atender sin cita. Empecé a implementar citas porque ya yo no era dueña de mi tiempo. O sea, las personas eran de que hasta como yo también llegué a atender, era una casa con local, era de que me iban y me tocaban. Ah, pues sí, sí, o sea, los atendía. No me daba mi tiempo para mí. O sea, simplemente era trabajo, hijos. Hasta cuando dije, ¿qué onda? Esto ya no está bien conmigo. Y por eso fue cuando empecé a implementar las citas, para darme mis espacios para comer, porque no era importante para mí la alimentación. Claro. Erika, comentas que tu mamá fue quien inició en el tema del estilismo, del ser estilista. Comienzas tú tu propia aventura a los 15 años. Sí. ¿En dónde? ¿Cómo fue ese inicio? Sí, mira, mi mamá fue estilista primero, nada más que su principal profesión fue ser enfermera. Entonces, para ella como que estilista fue como que un rato, ¿no? Un rato porque ella tenía ganas de aprender. Ella empezó con el salón de belleza en su casa, ¿verdad? Yo todavía estaba estudiando cuando ella empezó. Cuando yo me meto a estudiar todo lo de cultura de belleza, ella ya había puesto un localito en la esquina como de la cuadra, ¿sí? Literal que había una silla de corte, tocador y lavacabezas, ¿verdad? Cuando yo llego ahí a ayudarle, hubo un momento en el que ella me decía, ¿sabes qué, hija? Si me hablan los clientes a mí, vas y me hablas, pero si no me buscan, ya yo quiero descansar porque ella trabajaba de turno de la noche de enfermería, en el seguro. Y entonces lo que ya quería ya llegar a descansar o poder hacer la comida. Y así empecé como que atendiendo a sus clientes, atendiendo a los vecinos.
y solamente hacía como que los cortes de cabello, maquillaje, peinado, era como que lo que más me gustaba. También había estudiado para lo de las uñas de acrílico, pedicure, manicure, ahora sí que cultura de belleza se refiere a todo lo de belleza, ¿no? Ok. Y fui dejando de hacer esas cosas que ya no, como que no me encantaban, o que me quitaban mucho tiempo, que tenía que estar sentada, ¿verdad? Y luego mi mamá siempre hacía todos los efectos de color, las mechas, los rayitos y todo este rollo del color. Ella siempre lo hacía porque a mí me daba miedo. Y entonces fue un día que llega una clienta, me acuerdo en ese entonces pues que era compañera del seguro de mi mamá, era una doctora, que quería sus mechas, pero mi mamá no estaba. Y yo así como que de, ay no, qué miedo. Me dice, ya ándale, tú házmelas. Y yo de, ok, a ver, pues vamos a hacértelas. Pues, o sea, yo se había estudiado lo de colorimetría y todo este rollo, pero nunca las había hecho como alguien así, ¿no? A lo mejor en las prácticas, pero Con no es las lo mismo, pelucas y, ándale, ajá. sí, o con modelos que sabe que pues que no te van a pagar, perdón, Ni a y pegar que, tampoco, si no, no, te no, lo haces ándale. mal. No, entonces dije, no, pues ya, a ver, vamos a hacerlo, ¿verdad? Me aventé, hice las mechas, me quedaron bien padres. En ese tiempo las mechas las cobraban 500 pesos. O sea, entonces yo cuando dije, wow, en un rato 500 pesos, dije a todo dar, ¿no? Le encantaron sus mechas. ¿Y qué crees que esta clienta, ya de hace 16 años hasta la fecha, sigue siendo mi clienta? Órale. Eso es como que de lo más bonito cuando regresan tus clientes y cuando ya ves toda una vida, porque ya son 16 años. Yo creo que ya, ahorita ya está más grande mi clienta y ahora sí que ya, yo no nada más es como que el recomendarle los tips y eso, ya es como que de platicarme ya sus cosas de la vida, yo también, ya es como otro tipo de confianza, ¿no? Ahora sí que ya 16 años de cliente, ya no nada más son clientes, ya se vuelven Sí, amigos. de hecho. ¿Cómo ves? Perfecto. Y vamos, fue esa tu primer acercamiento con algo incluso que no sabías, pero aún en el negocio de tu mamá, entiendo. Sí, ¿Cuándo te ajá. desprendes y empiezas por tu propia cuenta? Cuando ella me dice que ya no tenía ganas de seguirle, que ya ella pues ya se cansaba más por llegar de guardia de enfermería. Y entonces me dijo, pues si tú quieres seguirle, dale, o sea, síguele. Yo veo que a ti sí te gusta y veo que se te da, entonces yo te voy a apoyar, cualquier cosa, porque te digo, ya tenía mi hijo yo también. Y sí, pues a mí sí me gustaba mucho. ¿Y qué fue? Cuando empiezo yo a darle más plus en el maquillaje y el peinado, porque era como de las cosas que a mí me encantaba hacer, ¿no? Luego desde los 10 años me metieron a clases de peinado y era como que ya se me daba muchísimo el peinado, el maquillaje. Y nos empezó a ir muy bien, bueno, me empezó a ir muy bien. Me empezó a ir muy bien y fue cuando yo dije, ya, hay que salirnos de aquí, otro localito más grande. En la misma cuadra había otro local más grande, yo creo que el doble del tamaño de ese. Me mudé a ese local y ya fue cuando empezó a juntarse más la gente y ya empecé a contratar, ¿no? En ese tiempo me ayudaba también una prima, me ayudaba mi prima y luego ya de repente que se nos juntaba más la gente y yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Ayúdame, no seas mala, tenemos muchas citas de maquillaje. Me acuerdo una vez algo bien chistoso que nos pasó, que porque ella ya no maquillaba, ella ya no hacía nada de belleza, y entonces le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a pegar las pestañas a ella, ¿no? Que sí. Y yo escuchaba que la clienta le decía, ay, es que no puedo ver. Y yo le decía a mi mamá, es que a lo mejor no está acostumbrada, ¿verdad?, a traer sus pestañas. Y ya le decía a mi mamá, es que no estás acostumbrada a traer pestañas. Sí, yo creo que es eso. Es que lo siento muy pesado. Y ya cuando la volteé a ver con el ojo pegado, y así, ay, no manches. O sea, pues ya no tenía, ya había perdido como la La práctica mi mamá, práctica. ¿verdad? Y dije, ay, creo que ya no le voy a hablar. Ya le dije, no, mi mamá tenía un buen de risa, ¿eh? O sea, mi mamá, y dije, ay, hija, no, a mí ya no me pongas a hacer eso, por favor. Y ya fue cuando dije, no, ya, mejor ya. Busco yo como por mi cuenta, me organizo mejor con mis tiempos, porque te digo que atendí así. Y después de ese me fui a otro local en una avenida, ¿verdad? Ahí mismo, siempre fue por ahí mismo, cerquita de mi casa, de la casa de mi mamá, todavía vivía con mi mamá. Me fui a la avenida y ya tenía otras 2 personas, éramos 3, pero no era también totalmente como de planta. O sea, era de que pues iban cuando se me juntaba la gente o cuando veía que iba a tener muchas citas, les hablaba, ¿verdad? No era como de que siempre estuvieran conmigo. Igual, ya tenía a mi segunda hija, ya ocupábamos irnos, porque vivíamos con mi mamá, entonces buscamos un local con casa y ahí vivía y trabajaba.
pero no, me encantó tanto la experiencia, ya que o me dedicaba a mis hijos o me dedicaba a los clientes. Entonces yo creo que fue eso como que en ese tiempo fue cuando me absorbió como que o hijos o trabajo, no me daba yo la atención. Ya fue cuando empecé a implementar lo de las citas y ya vi que no era buena idea estar ahí mismo tanto como en lo familiar y en lo laboral. Entonces dije, tengo que buscar otro local donde pues sea puro local y aparte mi casa. Claro. Entonces fue cuando ahora busqué otro local, me voy a otra avenida más abajito, de ahí mismo de mi zona, y me cambio ahí, lo arreglo muy bonito, porque sí estaba como que en muy mal estado el local, le invierto así de que, ay, lo vamos a dejar súper padre, lo dejamos muy bonito. Yo ya pensaba como quedarme ahí, pero no, o sea, en ese tiempo fue como en el 2018. En el 2020 yo le doy el plus a mi negocio de especializarme en cabello rizado. En el 2020. En el 2020, porque fue cuando a partir de la pandemia empezaron a cerrar muchos salones de belleza. O también la gente empezó, pues, como se empezó a poner como en cuarentena, no salir, empezó a dejarse su cabello natural. Y fue cuando empezó, se descubrieron que tenían su cabello rizado en plena pandemia, sí, porque dejaron de ir al salón a estarse planchando, a hacerse los alisados permanentes que se hacían, sí. Entonces empezaron a dar cuenta que tenían el cabello rizado, ondulado, o que no sabían ni qué eran, porque hay veces que si no llevas el cuidado adecuado del cabello, solamente se ve esponjado sin ninguna definición. Y entonces cuando le dimos ese plus ahí en plena pandemia, los primeros 15 días se bajó con todo el trabajo y es cuando dije, ay no, Diosito, ayúdanos porque se bajó con todo la clientela. Yo dije, ay, ya a lo mejor me va a tocar cerrar también. Bendito Dios, no nos cerraron en esa área, pero aparte atendía muy poquitos, ahora sí, con todas las medidas, ¿no? De que el espacio, Cubrebocas. ajá, cubrebocas. Y sí, no, nunca nos cerraron. Yo creo que no se dieron cuenta que estaba yo ahí, ¿ok? Pero bendito Dios, no nos cerraron. Y entonces se empieza a correr la voz de que nos empezamos a especializar en rizos. Y más que nada porque pues a mí me encanta el cabello rizado, me encanta el cabello ondulado. Y entonces me empecé a dar cuenta de todos estos problemitas que iban generando el no poder arreglarte tu cabello natural, ¿verdad? Y empezó a subirse más la clientela, empecé yo a necesitar más personal, ya ocupaba otra vez más espacio, pero dije, no inventes, acabo de invertirle tanto al salón y no, pues otro rato. Entonces ya tenía 3 años, le empecé a dar más a las redes sociales, también por lo de los cursos que te digo que tomé, nos empezaron como que a enseñar, ¿sí? Todo este tipo de estrategias a través de las redes sociales para atraer más clientes, envolverte tú mismo, tu propio influencer, porque o sea, sí está padre, por ejemplo, a lo mejor contratar a las agencias de marketing y todo ese rollo, pero aquí, ¿quién conoce mejor tu negocio que tú mismo? Sí, entonces, aquí el principal influencer de tu negocio eres tú mismo, porque tú eres el que conoces a fondo y tú eres el que vio crecer tu negocio, ¿no? Y ya después viene ya la ayuda, ¿verdad? De cuando ya no puedes manejar todo este rollo. Sí. Ajá. Y entonces empezamos a tener más gente. Pero ¿sabes qué? Me daba miedo irme. Me daba miedo irme porque yo decía, es que si yo me cambio de aquí, ya va a ser un lugar más grande, ya me voy a ir a otra zona. Como que pensaba en todo eso y me daba miedo. Me daba miedo que no me prendiera, que no me fuera bien, porque obviamente las rentas que yo ya había visto en otros lugares, pues te hablo de que mi renta que yo pagaba era de 5,000 pesos, de 6,000. Rentas en otros lugares ya eran arriba de 10,000, 13,000, 15,000, 20,000, 35,000. Y yo decía, ay, no, sí. Pero ya en ese entonces también, ahora ya se suma conmigo mi esposo a llevarme mi administración financiera, sí. Él es muy bueno en eso, sí, no es que yo sea mala, pero me encanta llevar el tema de la administración. Me gusta más el lado operativo, creativo. Y él es muy bueno, sí. Entonces, como él me lleva todos mis números y así, yo le platicaba, es que ya como que necesito cambiarme. Y es que cada vez ya tenemos más gente. Y es que yo ocupo más espacio para más lavacabezas, ya no cabe la gente. Y me dice, oye, pero pues es que andas muy bien en tus números.
¿Ya te da para una renta para que te cambies de lugar? Y yo de... Y como que esto sentí pum, 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 porque dije, ay, o sea, qué nervios cambiarme de lugar otra vez. Sí. Y más porque te digo, ya sabía que si era cambiarme de ahí, era para otra vez mejorar, otra vez crecer. No podía como mudarme igual a donde mismo, otro lugar como que similar. No, ya tenía que ser el doble, el triple de grande, ¿sí? Por la gente que ya teníamos. Entonces fue cuando me empiezo ya a mover a ver a un local, a ver en dónde nos cambiábamos. Me encanta a mí la naturaleza. Entonces yo decía, no, tiene que tener un jardín. Entonces si va a tener un jardín, va a ser una casa, ¿sí? Pero luego yo decía, si está muy encerrado, se ve nada más como fachada de casa, pues luego también la gente que pase por ahí no se va a dar cuenta que es un salón de belleza. Y también tiene que ver mucho en el que te vean, ¿verdad? Entonces, un amigo de mi esposo que lo contacta y me dice, oye, tengo este lugar, ¿no les interesa? Y pues es en el lugar que actualmente estamos. Me encantó desde que lo vi, porque desde la fachada que tiene canceles, se puede ver perfectamente que estamos trabajando. Entras y es un espacio abierto. El cancel que divide el jardín es de vidrio. Entonces dije, este es mi lugar, me encanta. Me encanta más que nada por el jardín, ¿no? Ya me imaginaba yo trabajando de un día lluvioso. Y dije, ay, no, sí, Y dije, a ver cómo le hago, pero no me va a ir mal. Nos va a ir muy bien. Tenemos claridad tanto en números, en nuestra estrategia. Sabemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces dije, no, nos tiene que ir bien. Y a partir de eso ya apartamos el lugar. Yo tenía un dinero porque me iba a ir a Punta Cana. Tenía un dinero que tenía de mis vuelos y yo dije, pues a ver, ni modo. Después salen para los vuelos y sí, bendito Dios también, después salieron para los vuelos. Pero ya aparté el lugar desde el año pasado y a arreglarlo. Y luego que me mato de citas en ese tiempo, porque yo pues ahí tenemos un guardadito, ¿no? Pero que se nos termina, pues ahora sí que lo que teníamos previsto de dinero. Con la inversión del nuevo espacio. Exacto. Y yo les decía a las chicas, ¿saben qué? Negrienme, agéndenme citas de lunes a domingo, porque necesito sacar para terminar el local. Salían y salían gastos. Y no me digas cuando ya fue la cuestión decorativa, todavía más pesado. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo, de lunes a domingo. No, casi ni salíamos. Yo creo que aprovechaba mis tiempos libres para descansar. Cuando llegamos al nuevo lugar, pues yo con el nervio, con el miedo, pero con emoción, porque pues ya era un lugar soñado. Sí, claro. Sí, porque ya, yo siempre decía, ay, puras estaciones, que nos veamos un buen así chavas trabajando, mi recepción, mi recepcionista, sí. Entonces, cuando ya llegamos ahí y ve el lugar y todo, dije, ay, qué padre, pero qué nervios y qué miedo. Porque yo dije, pues ahora tengo que llenarlo. Dice, ahora tengo que llenarlo, ¿cómo le voy a hacer? No, pues te lo juro que en cuanto anunciamos que nos cambiamos, el WhatsApp se disparó. No nos dábamos abasto. No nos dábamos abasto. Ahora sí que nosotros éramos en ese entonces 5 chicas. 5 chicas. Y entre nosotras mismas, cuando estábamos un poco desocupadas, atendíamos los mensajes. No, hombre, ya nunca estábamos desocupados. La gente se enojaba porque no se contestaba, no contestábamos rápido, tratamos un montón porque ya no teníamos tiempo libre. Contratamos a una recepcionista y ahora tenemos 2 porque ya es de que mensajes en Instagram, mensajes en WhatsApp, llamadas y ya. Ahora sí que ha sido bastante crecimiento en tan poco tiempo, ¿verdad? Ha habido muy buena respuesta en toda la gente, pero yo siento que me ha ayudado bastante el llevar el contenido, la creación de contenido, Sí. ¿verdad? Sí. Erika, ¿por qué razón en 2020 tú decides especializarte en rizos? Ajá. Antes de entrar al aire justamente platicamos de que algunas mujeres como que consideran que es informal el traer el cabello rizado y cuando hay sí, un evento claro. social es me lo voy a planchar. En tu caso, ¿tú vivías esas mismas situaciones? La gente te lo decía. ¿Por qué razón en 2020 dices, ya tengo una amplia experiencia en el tema de ser estilista, pero ahora voy a especializarme en rizos? Sí, principalmente, fíjate que no fue tanto por mí de que yo a lo mejor en un momento no quisiera mis rizos. Yo creo que tuve ese privilegio de que mi madre fue estilista y que me cumplía mis caprichos de que si yo tenía ganas de plancharme el cabello, me acuerdo cuando antes ni siquiera teníamos una plancha
y me planchaba en el burro de planchar. Y me quedaba muy bien, ¿eh? Entonces, como que nunca me quedé con las ganas de verme también lacia, ¿no? Entonces, como que jugaba yo mucho con mi cabello. Entonces, yo no tenía tanto ese tema. Más bien yo quería como recomendarle a las personas que pues se dejaran su cabello natural, ¿verdad? Pero en el 2020 me doy cuenta que ya era cada vez más las personas que ocupaban saber esta información del cuidado del cabello rizado, ¿sí? Porque habían muchas chicas incomprendidas. ¿Sí? Entre ellas hubo un caso en especial que pues para mí fue como que, ay, o sea, no inventes, de una clienta que se iba a graduar, ¿sí? Entonces, a ella se iba a titular, para sus fotos se fue con su cabello rizadito arregladito, y entonces le entregan sus fotos y se las dieron con Photoshop con el cabello lacio, ¿sí? Entonces, como ella, muchas, ¿sí? A otra le decían que por qué no se peinaba, que porque se tenía que estar planchando, ¿no? Porque el novio le decía que se veía mejor planchada, que siempre andaba greñuda. O también muchas que, como no saben esta información de peinarse, de cuidar adecuadamente el cabello rizado, solamente se veían sin forma el cabello y ellas pensaban que su cabello no tenía forma. O me decían, es que yo nada más tengo el cabello esponjado, lo tengo greñudo. Y entonces el implementar estos cuidados especiales para que se les viera definido el cabello, y al verlas cómo cambiaban, o sea, cómo les mejoraba hasta la autoestima, ¿sí? Porque todo el tiempo, muchos años sin llevar un cuidado adecuado para el cabello, pues también eso como que las reprimía porque sentían que no tenían un cabello bonito, pero más bien pues no tenían la información adecuada de cuidarse su propio cabello natural para que luciera bonito, ¿sí? También hace mucho que solamente salían tendencias en cabello lacio, ¿sí? Entonces las personas querían seguir tendencias, querían seguir modas. Se puso muchísimo de moda lo del alisado permanente, pues entonces todos querían seguir como que tendencias. Y era como muy difícil recomendar un corte en cabello natural si las personas querían seguir tendencias, ¿sí? Era hasta que, por ejemplo, la persona que se hacía muy seguido los alisados permanentes, como llegan a tener hasta formol, pues llegan a maltratar muchísimo, a lastimar hasta la piel. Se van dando cuenta que van matando la estructura del cabello y empiezan con esa aceptación por su cabello natural, ¿sí? También el hecho de que no se lo vean con una buena forma, también un corte adecuado para tu tipo de rizo, también eso cambia por completo el facilitarte el peinado del cabello natural. Y aparte aquí, cuando tienes hijos y que tú tienes el cabello rizado, pero te van que te lo estás planche y planche, también el ejemplo, ¿sí? De que tú le das a tu hijo, hija, de que tú le quieres decir, ay, no te lo planches, pero pues si te están viendo que te lo planchas. Me ha pasado así, que llegan clientas que quieren inculcarle a las hijas el cuidado del cabello rizado. Le digo, empieza por ti, vamos a cuidar del cabello natural para que pues también te vean a ti, ¿sí? O hay veces, haces al revés, que la mamá es bien lacia y su hija es súper rizada y entonces no tiene ni idea de cómo cuidarlo. Y entonces ya se dan cuenta que somos un salón de belleza especializado en rizos y acuden a nosotros, ¿no? De que pues ayúdenme porque pues yo soy bien súper lacia y mi hija es bien súper rizada y no sé cómo cuidarle el cabello. Entonces también en ese aspecto el poder ayudar a las personas a que se puedan cuidar su cabello natural sin andarle metiendo herramienta de calor, pues ahora sí que es lo ideal, está súper bien para que ellas ya no estén lastimando tanto su cabello. Dentro de la historia que nos has compartido, Erika, todo pareciera que es, ojo, sí, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, Sí. con mucha pasión, pero todo miel sobre hojuelas. ¿Sí estoy bien o en algún momento no estuvo a tu favor las clientas, la renta, la ubicación? A favor, ¿cómo? Sí, es decir, por ejemplo, tú nos comienzas a platicar que cuando le ibas a tu mamá no les iba mal, cuando tú te desprendes con ese primer local, también les fue bien en tus diferentes ubicaciones, y en esa que tú le diste vuelta, incluso que te llevó tiempo por ese temor, pero que tu esposo te dijo, pues las finanzas están muy bien. Quizá el tema es un tema mental, el bloqueo por el que tú te animes a ir a lo más grande. Exacto. Todo lo que nos has compartido ha ido muy bien, siempre ha sido así en cuanto a clientes, en cuanto a
la satisfacción y que te estén buscando y toda esa parte. No, sí. claro que no, 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 no. Cuando empecé, no, o sea, era de que a lo mejor a la semana era un cliente. Ok. Era un cliente. Es cuando te digo que a lo mejor yo nada más buscaba el poder comprar unos pañales, ¿sí? Cuando empecé era de que a ver si me cae clientela. Había semanas que no me caía ningún cliente, ¿sí? Y te hablo que en ese entonces el corte de cabello yo lo cobraba hasta en 20 pesos. O sea, imagínate. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tenía que hacer? Era hasta más trabajo el conseguir hasta clientes, porque también antes no estaba todo lo de las redes sociales. Ya, de hecho. No había nada de eso, era o de boca en boca, sí, las recomendaciones, entonces no, claro que no. Al principio sí le batallé bastante, pero yo creo que fueron pues esas ganas de seguir adelante, de seguir creciendo, de seguir mejorándome, y que cada vez pues yo quería seguir mejorando tanto en mis técnicas de corte, de maquillaje, de todo lo que yo hacía, que pues les gustaba a los clientes, les gustaba, y yo creo que cuando haces un buen trabajo, pues ahí está la recomendación de boca en boca, ¿no? Que regresaban porque pues ya que tal persona me recomendó, que mi tía vino y ya yo vine por ella porque me gustó cómo lo dejaste el trabajo, pero no, claro que no. O sea, al principio fue difícil, sí, sí fue muy difícil atraer clientela, pero nunca me rendí, o sea, nunca me sentí como de que, ay, ya, no pegó. O sea, yo siempre tuve esa idea de que tiene que pegar porque tiene que pegar. Soy buena, me gusta. O sea, está es muy importante como que lo que yo he visto en mí, el confiar en ti mismo. El confiar en ti mismo, porque luego hay veces que dices, ay, ya, tiras la toalla. Pero nunca vi eso como de rendirme. A lo mejor sí me he sentido a veces como que muy agobiada, muy cansada. De hecho, ahorita a veces es lo que me pasa ahorita, ya con tanto trabajo, de que digo, ay, no inventes, o sea, para mí a veces es muy pesado cuando entramos ahí más bien cuando empezamos en la nueva ubicación, se me hizo muy pesado porque entré con ese miedo de que a lo mejor no fuera como la misma clientela, y entonces te digo que empecé a trabajar de más de lunes a viernes y ya no le daba tiempo a mis hijos, otra vez ya no me estaba dando mis tiempos, o sea, me sentía como que otra vez estaba volviendo, ¿verdad?, atrás, sin tener ese equilibrio en la vida. Para mí también eso es bien importante, tener un equilibrio tanto en tu vida personal, pero, o sea, tanto tú como persona individual, o sea, para ti darte tiempo de entrenar, de alimentarte, de chiquearte, ¿sí? Pero también están tus hijos, ¿sí? Que si les dejaron tarea, que si ya hubo un problema en la escuela, ¿sí? Entonces, todo es un equilibrio para estar bien, ¿sí? Pero sí, no, desde que yo me acuerdo cuando empecé, sí se me hizo difícil, pero aquí seguimos, no nos rendimos. Correcto. Erika, ¿en qué momento surge la idea de compartir con la gente más acerca de tu vida, que convertirte en una generadora de contenido? Sí. De aquella Erika que incluso al inicio de la charla nos dijiste, pues a mí me da pena y no me desenvolvía tan bien como ahora lo haces. Sí, claro. ¿Cómo surgió esa idea? Yo creo que con los cursos, o sea, por eso les digo siempre que tengan tiempo de invertir en sí mismos, lo hagan, porque es de la manera en que yo me di cuenta que era como el darte a conocer, ¿sí? El darte a conocer. En los cursos me enseñaron eso a mí. O sea, yo tengo una frase así súper bien clavada, que la pena no genera dinero. Entonces era de que aviéntate estos videos, haz tus TikTok para que vean tu trabajo, tus antes y tu después. Entonces, si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer por ti? Nadie. Sí, entonces siempre yo decía, me da pena, pero la pena no genera dinero, la pena no genera dinero. Y me aventaba con mis videos. Sí, al principio era como que, ay, qué pena, o cómo voy a hablar, o cómo voy a hacer esto. Pero conforme lo vas haciendo y lo vas haciendo, vas perdiendo la pena. Y créeme que luego hay veces que todavía es como que ay, ya te la sabes, échale, La dale, pena no dale. genera No, dinero. exactamente. Entonces,
Esa es como que una frase que yo tengo muy, muy así, muy clavada. O también el de que si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero de todas formas hazlo, ¿no? Pues es así como yo empecé queriendo sobresalir pues en redes sociales para darnos a conocer más, pero me decían, pues conecta con la gente, salen tus videos y así como que pues me da penita, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces siempre el no quedarte nada más en, ay, es que qué va a decir la gente, o me van a criticar, o pues sí, y esos nunca van a O faltar. faltar. Entonces, pues lo sigo haciendo y te digo, sí, o sea, no todo es color de rosa, ¿verdad? También hay gente como que te critica, hay gente que para bien, pero siempre teniendo en cuenta que lo que estás haciendo pues es para ayudar a las personas, ¿sí? Todo esto del cabello rizado, del cabello natural, hemos ayudado a tantas mujeres, a tantos hombres, ¿sí? Hombres que, por ejemplo, tú dices, ay, los hombres que nada más echan el gel y eso. No, hay hombres que, o sea, en serio se cuidan tanto su cabello, ¿sí? O que muchos años vivieron con el cabello queriéndoselo alisar, peinar normal, cuando se pueden también potencializar su cabello rizado. Entonces se dan cuenta de todo eso y pues también ellos pues ya empiezan a aceptar su cabello natural, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta, pues, del poder que tenemos, de poder cambiar hasta la autoestima de una persona, ¿sí? De mejorarle el ánimo, de levantarle, o sea, me han tocado así, por ejemplo, que llegan después de un divorcio, que están en depresión, les haces un cambio de look y salen renovadas, ¿sí? O sea, de que entran, me toca ver que entran así y se ven y ya está como que salen del salón y se aventan el cabello. O sea, les subes a la autoestima y eso es padrísimo. Yo creo que por eso sigo. Sí, yo creo que la satisfacción más grande de mi negocio es poder dejar a una persona contenta y que se sienta bien con ella misma. Yo creo que eso es lo que más me encanta de poder dedicarme a esto. Erika, así como en algún momento nos platicaste que visualizaste un lugar como el que ahora tienes en tu negocio, con un jardín, que estuviera mucha gente para que se vieran ahí las filas, la generación de empleo, ¿qué otra visualización tienes en tu vida que pues vas a luchar hasta conseguirla? Sí. Ay, pues tengo varias cositas en mente. Entre ellas, pues ya también igual, el crecimiento que hemos tenido, queremos otra sucursal, primero Dios. Entonces también está en la mira otra sucursal, principalmente para toda la zona sur, sí, porque estamos en zona norte y hay personas que no les importa dónde estemos, nos buscan, sí, nos buscan de otros estados, pero yo me di cuenta que al moverme del lugar de donde estaba fue mucho más el cambio, sí, entonces, así como hay gente que te busca donde estés, hay gente que va, si le queda cerquita. Sí, entonces, esa es la idea del crecimiento. Entonces, vamos pues ahora sí que en la búsqueda de más sucursales y tener mi propia marca de activadores de rizos. Sí, entonces también estamos en eso. ¿Tú cuánto tiempo tienes con tu pelo? No, pues. Bueno, con tu pelo en ese crecimiento. Okay. Tu pelo desde que naciste, ¿verdad? No, pero créeme que hay personas que nacen lacias y después se hacen rizadas. Esa es otra duda que yo tengo sobre ti, pero entiendo que tú naciste así, ¿verdad, China? Sí. Bueno, nací pelona, dice mi mamá. Sí, ya posteriormente que creció el pelo fue rizado. Después me creció súper rizado. Siempre lo he tenido bien rizado. Sí me dicen que, o me han dicho, ¿te haces la base? Y yo, no me hago la base, eso ya es de fábrica. Entonces siempre he sido rizada, viene de parte de mis papás, pero principalmente de mi papá. Por parte de él, su mamá, sus tías, abuelas son rizadas. Entonces, de hecho, una tía abuela es la que tiene el mismo cabello, el mismo tipo de patrón de rizo que yo. Entonces viene más por el lado de mi papá, pero también mi mamá es rizada. Entonces ya de los dos no me iba a escapar en tener el cabello rizado. Sí, fíjate que ahorita de lo que dices, que, o sea, que te digo yo de la gente que luego empieza con el cabello lacio, hubo una anécdota muy chistosa también de una clienta que llega con el cabello rizado y le pregunto, oye, ¿y tú de quién sacaste los rizos? ¿De mamá o papá? ¿De ninguno? Digo, ¿cómo que de ninguno? No, nadie tiene los rizos. ¿Sabes qué hicieron conmigo? Me rapaban y me ponían caca de vaca. Y yo no inventes, hasta que me saliera rizado.
Y gracias a Dios ya me salió rizado, si no me iban a seguir poniendo caca de vaca, ay, no inventes. Pero ay, no, cada anécdota para que se les haga rizado. Pero si no, desde chica lo tengo. Dentro de este proceso de que has tenido experimentado del emprendimiento, ¿qué ha sido lo más duro Ajá. y las mayores satisfacciones que has encontrado? Lo más duro. Yo creo que lo más duro es, ay, sí, muchos casos tristes, así como cuando me quedo yo súper contenta de dejar un muy buen resultado, ¿verdad? De que la clienta se va muy contenta, pues también hay casos tristes, sí. Me ha tocado personas de que están en lucha de cáncer, de que están en procesos de quimios y que van a cortarse el cabello no por gusto, sino por necesidad de que se los vaya pues a dejar ya peloncito, a quitarles todo con la máquina. Esos son los casos para mí que ay, están más en llorar. Muy chillona, de hecho hasta ahí mismo estoy, a veces estoy llorando y con ellas. Yo creo que son los casos más tristes para mí de mi negocio. Y pues sí, duros, porque créeme que pues me considero una persona muy empática, súper empática. Entonces, cuando pasan esas cosas, créeme que hasta yo misma quiero como hacerme la dura, ¿sí? Porque pues soy muy sensible, pero no, me gana el sentimiento y ahí estoy como que de ay con ellas. Entonces, yo creo que eso es para mí como que lo más duro, ¿sí? Cuando son hasta cambios de looks, pero nada más, pero por necesidad, Claro. ¿sí? Y pues lo más satisfactorio, pues el dejar a una clienta feliz. Dejar a una clienta feliz que hasta lloran de alegría, de que jamás habían visto así su cabello. Uno puede pensar, ay, el cabello, pues ay, te lo arreglas y listo, ¿no? Pero para alguien lo es todo, ¿sí? Entonces, para alguien, el verse bien su cabello, el verse bien ella misma, o lo es todo. O sea, sí nos ha pasado que te digo, vienen desde una depresión y se ven en el espejo, no se gustan cómo se ven, les dejas el cabello, les cambias el cabello así que les agrada y también las lágrimas se les salen, pero de alegría, ¿no? De que ni se la creen, de que volvieron a tener su cabello de la infancia, de niñas. Eso es bien, bien bonito. Muy bien. Para quienes quieren emprender como tú y que se acercan, ¿cuáles son las 3 principales sugerencias o recomendaciones que les das? Yo creo que el no dejar de capacitarse es súper importante, estar siempre en constante crecimiento, el estar a la vanguardia, ahora sí, porque si no te capacitas, te estancas y ahí te quedas. Sí, el no pensar que eres el más bueno, sí, siempre va a haber personas más buenas que tú. Sí, el no estarte comparando con las demás personas. Sí, porque hay veces que me ven y, ay, pues es que a ti te va muy bien. Ay, sí, pero ¿cuánto camino he recorrido? He recorrido bastante camino, sí. Y no empecé así. Empezamos desde abajo. Entonces, el capacitarse, el no nada más ser bueno en lo que haces, sino tener unas bases sólidas para tu negocio, el conocer de negocios, o sea, administración financiera, marketing, ¿sí? Todo eso va a hacer que tu negocio sea sólido y ahora sí que no rendirte, siempre el buscar el cómo sí, el cómo lograrlo para hacer las cosas, no esperar a que sucedan, hacerlas tú, ¿sí? Ponerte tus metas, tus objetivos y irlos haciendo poco a poquito. Sí, entonces, el capacitarte y el crecimiento constante es lo que yo más les recomiendo. Y hacer las cosas porque les guste hacer, por pasión, por amor y porque le vas a ayudar a las personas a ver un cambio en ellas. Y no nada más porque, ay, veo que a ella le va muy bien y que económicamente está muy bien. No. Yo creo que esos son los que primero fracasan. Truenan, sí. Porque si no le pones amor a tu trabajo, amor a lo que haces, si nada más lo haces por hacer, también está esta empatía hacia las personas. Entonces, el constante crecimiento, el tener amor hacia tu trabajo, es lo que yo más les recomiendo a las personas. Erika, tus redes sociales, la ubicación de tu negocio. Sí, por claro, favor. sí. Estamos ubicadas en calle Picacho, Jardines del Moral. Y en redes sociales, mi perfil personal estoy como Erika Ciranda y mi salón de belleza, Ciranda Salón. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en Cuenta No, Regresiva. gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.